Bienvenidos al canal. Hoy vamos a profundizar en el caso de un asesino que tuvo un gran impacto en la sociedad americana y horrorizó a miles de personas por su tremenda crueldad y sadismo. Comencemos. Theodore Robert Cowell nació el 24 de noviembre de 1946 en la ciudad de Burlington, en el estado de Vermont, Estados Unidos. Su madre fue Louise Cowell y su padre un veterano de la Fuerza Aérea cuya identidad permaneció desconocida para Bundy durante toda su vida. Los primeros años de su vida los pasaría en casa de sus abuelos maternos en Filadelfia. Durante ese tiempo se le hizo creer que sus abuelos eran sus padres y que su madre era su hermana mayor. Su abuelo Samuel Cowell era una persona muy violenta, adicta a la pornografía y al maltrato humano y animal, y tenía actitudes que no escondía ante los ojos de su hijo nieto. Por otra parte, su abuela Eleanor Cowell tenía una personalidad tímida e introvertida y sufría de depresiones constantes. En el año 1950, Ted y su madre se mudarían a Tacoma, Washington, con otros familiares, debido al maltrato de su abuelo sobre la familia. En ese mismo lugar, la madre de Ted conocería a Johnny Bundy, un cocinero del ejército con el que se casaría poco tiempo después. A partir de ese momento, nuestro protagonista adoptaría el apellido de su padrastro. La relación de Ted con sus padres estaba caracterizada por ser fría y distante. Toda esta situación convirtió a Ted en una persona tímida y con tendencia a la soledad. Se convirtió en una persona completamente solitaria que solía deambular por las calles buscando distintas revistas, pero no cualquier tipo de revistas. Su principal objetivo fue hallar fotografías de mujeres desnudas. Los documentales sobre crímenes con contenido sexual violento eran de especial interés para Ted Bundy. La búsqueda de este tipo de contenido se mezcló con un consumo de alcohol en grandes cantidades. Sobre estos años comenzaría una práctica muy típica en individuos psicópatas, como es el maltrato animal. Casi cada día mutilaba a cualquier bicho que se encontraba. Después de graduarse en la escuela secundaria en 1965, cursaría Derecho en la Universidad de Washington. En el año 1967 entablaría una relación con Stephanie Brooks, una joven de familia acomodada. Brooks fue el sueño hecho realidad de Bundy, pero 2 años después ella finalizó la relación por considerar que su pareja era indiscreta y que carecía de objetivos en la vida. Bundy nunca superó la ruptura y se obsesionó con esta mujer, manteniendo contacto a través de cartas en un intento de reconquistarla. Abandonaría los estudios durante un tiempo y posteriormente regresaría a la Universidad de Washington para matricularse en psicología. Fue considerado como un estudiante brillante y estimado por sus maestros y compañeros. Paralelamente realizaría algunas actividades comunitarias y comenzaría su faceta en la política. Incluso obtuvo una condecoración de la policía de Seattle por salvar a un niño de morir ahogado. Estaba en uno de los mejores momentos de su vida. En el año 1973 volvería a contactar con Stephanie Brooks y ella se quedó sorprendida del gran cambio que había hecho Ted con su vida. Volvieron a salir, aunque paralelamente mantenía otra relación con otra mujer llamada Elizabeth Clover. En el año 1974 rompió todo tipo de contacto con Brooks sin ningún tipo de explicación y desapareció de su vida de manera inmediata a modo de venganza. Ese año comenzaría oficialmente su carrera como criminal. El 4 de enero de 1974 entró en la habitación de la universitaria Karen Sparks, de 18 años. La golpeó con una palanca metálica y abusó de ella de todas las maneras. Al día siguiente, la joven fue hallada malherida y sobrevivió con un daño cerebral permanente. En la noche del 31 de marzo de 1974, nuestro protagonista atacó a una estudiante de la Universidad de Washington, Linda Ann Healy. Bundy entró en su dormitorio, la dejó inconsciente de un golpe y la secuestró. Nadie notó la ausencia de la joven hasta el día siguiente. Los restos de esta fueron descubiertos un año después en una montaña cercana. Durante los primeros meses de 1974, varias jóvenes fueron víctimas de la serie de crímenes en el estado de Washington. La primera de ellas fue Donna Manson, de 19 años, que fue secuestrada el 12 de marzo de 1974. Nunca se halló el cadáver. Le siguió Susan Racourt, de 18 años, que sería asesinada el 17 de abril de ese mismo año. El 6 de mayo de 1974 desaparecería Roberta Parks, de 20 años, quien había quedado con unas amigas para tomar café. Nunca llegó a su destino.
Roberta Parks se encontró con un hombre aparentemente lesionado que le pidió ayuda para subir unas cosas a su vehículo. Nunca más fue vista. Su modus operandi era siempre el mismo. Actuaba en campus universitarios y sitios públicos a plena luz del día. Seleccionaba a una joven al azar y le solicitaba ayuda para entrenar en su coche al estar impedido de un brazo enyesado. Habiéndose acercado a la víctima, la golpeaba con una barra y la introducía en el coche para llevarla a algún lugar donde sodomizarla con retorcidas vejaciones. Cumplido su cruento ritual, las asesinaba y realizaba prácticas necrofílicas. Bundy era muy inteligente y sabía pasar desapercibido para que no le pillaran. Modificaba su aspecto físico, se cambiaba el peinado, se dejaba barba e incluso se cambiaba de residencia. En verano de 1974 se trasladó a Utah y se desató de nuevo una cadena de asesinatos. El primer crimen se produjo en octubre de 1974 y su primera víctima fue Nancy Wilcox, de 16 años. Tras acorralarla, se abalanzó sobre ella y la estranguló hasta acabar con su vida. Enterró el cadáver en un parque cerca de la escena. Ese mismo mes acabaría con la vida de Melissa Ann Smith y Laura Ann Aim. Estas fueron golpeadas, abusadas y sodomizadas. El 8 de noviembre de 1974, Bundy se acercó a Carol Daronch en el Fashion Place Mall en Murray, Utah. Haciéndose pasar por un oficial de policía, le informó que habían intentado robar su vehículo. Daronch subió al auto de Bundy bajo la falsa creencia de que iban a la comisaría para presentar un informe. Después de detener abruptamente el coche, Bundy sacó una pistola y le esposó una muñeca. Ella luchó y consiguió apartarse antes de que Bundy pudiera fijar el otro extremo de las esposas. Ella lo golpeó en la cara y salió corriendo, lo que posibilitó que huyera y que un conductor que pasaba la llevara a la comisaría de policía. Una vez allí, Daronch narró lo sucedido y así se obtuvo la descripción del hombre, del vehículo y el tipo de sangre del atacante. Bundy no podría controlar sus impulsos asesinos y mataría esa misma noche a Debbie Kent, de 17 años. El cuerpo de Karen Campbell apareció desnudo un mes después, tras su desaparición en enero de 1975. Había sido asesinada con múltiples golpes en la cabeza. Tenía 23 años. Denise Lynn fue su siguiente víctima, asesinada el 6 de abril. Su cuerpo fue abandonado cerca de un río. Debido al retrato robot del asesino, una amiga cercana de Elizabeth Clover lo reconoció como Ted Bundy. Esta también llamó de manera anónima a la policía, sugiriendo que su novio podría tener algo que ver con los asesinatos. Con el paso del tiempo, sus ataques se volvieron cada vez más erráticos y temerarios. Algunas de sus víctimas se convirtieron en testigos, lo que más tarde haría posible el proceso judicial contra Ted. El 16 de agosto de 1975, un patrullero detuvo un Volkswagen en Lake City para comprobar su matrícula. El sospechoso se dio a la fuga, pero fue detenido poco después. En el vehículo se encontró un kit de herramientas compuesto por una palanca de metal, esposas, cinta, linterna, cuerdas y otros objetos que dieron inicio a una investigación a gran escala. El 23 de febrero de 1976 comenzó el juicio contra Ted Bundy por secuestro agravado. Tenía 29 años y entró en la sala con la confianza de que no existían pruebas suficientes contra él. Sin embargo, Carol Daronch lo señaló como el hombre que intentó secuestrarla y amenazó con matarla. Él negó conocerla, pero carecía de coartada. El 30 de junio de 1976 fue sentenciado a una condena de 15 años de prisión con posibilidad de libertad condicional. Las pruebas periciales de Volkswagen determinaron que las muestras de pelo encontradas en el vehículo pertenecían a Melissa Smith y Karen Campbell, dos víctimas anteriores. Exámenes posteriores revelaron que las contusiones cerebrales en ambos cuerpos podrían haber sido ocasionadas por la palanca encontrada en el coche de Ted. Por lo tanto, la policía de Colorado levantó cargos por asesinato el 22 de octubre del 76, por lo que estaba claro que iba a haber otro juicio. Durante los preparativos de su segundo proceso penal, Bundy conseguiría escapar de la prisión trepando en una de las estaciones de la cárcel. Hasta la mañana siguiente, pasadas 15 horas, no se dieron cuenta de su desaparición. Esta vez huiría a Florida bajo el seudónimo de Kenneth Misner. Después de su fuga el 30 de diciembre de 1977, la sed de sangre de Ted se volvería a desatar. Esta vez su objetivo fueron unas estudiantes que residían en una fraternidad de la Universidad Estatal de Florida. A altas horas de la noche, Bundy entró en las habitaciones de las estudiantes, las golpeó con un leño de madera, matándolas al instante, para finalmente mutilar y vejar los cadáveres. Semanas más tarde, todavía le quedarían ganas para abusar y asesinar a una niña de 12 años. Unos días más tarde, sería recapturado y detenido a la espera del juicio final, que se convertiría en su sentencia de muerte.
El 25 de junio de 1979, en Miami, se le juzgó por los crímenes de la fraternidad Chi Omega de Florida. Bundy prescindió de abogado y se defendió a sí mismo. No obstante, las evidencias contra él eran aplastantes. Había numerosos testimonios de víctimas que habían podido sobrevivir y aseguraban su culpabilidad. El 24 de julio de ese mismo año, tras 6 horas y media de deliberación, el jurado lo declaró culpable. Cuando se dictó sentencia, Bundy no mostró ninguna emoción. Finalmente el juez lo sentenciaría a pena de muerte por silla eléctrica. La ejecución no fue inmediata. Estuvo 9 años en prisión hasta que finalmente fue ejecutado el 24 de enero de 1989 a la edad de 42 años. Si quieres profundizar más en la mente de Ted Bundy, hay en YouTube una serie de entrevistas que le hicieron en prisión que son muy interesantes. Y aquí acabamos con el caso de uno de los asesinos más terribles de la historia de Estados Unidos, caracterizado por su crueldad y su ferocidad. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para no perderte el contenido. Un saludo.